piensa por ti mismo. Wake up. Benevolencia como punto de partida. Es un hecho natural que el futuro es intrínsecamente incierto. No sabemos qué va a pasar en nuestra práctica. Puede que surjan grandes desafíos y dificultades extremas. Quizá algún tipo de enfermedad o lesión, un obstáculo o reto al que nunca habías tenido que enfrentarte. Todo esto puede hacer emerger la sensación de que la situación te supera. O bien puede ocurrir que tu práctica se despliegue suavemente. Puede que te lo pases genial teniendo profundas y gozosas comprensiones. Pero no importa lo que pase, las proyecciones y anticipaciones que la mente produce no es lo importante. Lo importante es saber justo ahora, aquí, en este momento, que esto es una anticipación. Esto es una expectativa. Esto es la mente, que trata de rellenar el hueco que deja lo desconocido al aplicarle una imagen que le es familiar. La mente se llena de esperanza, miedo, creencia o proyección, y esa proyección está sucediendo aquí y ahora. Es algo que ahora podemos saber directa, plena y completamente sin ningún tipo de encubrimiento. Podemos prestar atención al hecho de que la mente está creando expectativas, anhelos o miedos. Al llevar la atención a lo que se está presentando, a lo que realmente está surgiendo ahora, justo en ese instante estamos consiguiendo el principal propósito y también el principal método de la meditación. El principal esfuerzo que podemos hacer, el esfuerzo que traerá el mayor de los beneficios, es simplemente entrenar la mente para que preste atención al momento presente, a la realidad del aquí y ahora, y ver que es ahí donde podemos hacer cambios importantes en nuestra vida. No podemos cambiar el pasado, ya ha sucedido, no podemos volver para arreglar las cosas. El futuro todavía no ha llegado, así que está más allá de nuestro alcance. No podemos hacer nada respecto a uno u otro, pero sí podemos tener influencia sobre el momento presente. Ahí es donde la realidad sucede, en el presente. Ahí es donde podemos hacer cambios importantes. Una y otra vez, en muchas situaciones distintas, el Buda animó a desarrollar la atención plena, la atención al momento presente. Nos animó a aprender a ver lo que es útil y beneficioso, lo que lleva a la claridad y a la comprensión, hacia la paz aquí, en el presente. Y el Buda nos animó a mirar dentro, en el momento presente, y ver qué nos está llevando a más confusión, dificultad o estrés. Es bastante obvio que aprendiendo a ver qué conlleva beneficio y qué produce daño, nos inclinaremos hacia el desarrollo de las habilidades que nos llevarán hacia una mayor claridad y paz, y nos apartaremos de esas cosas que causan dolor, que producen obstáculos e incrementan nuestra confusión. Así que una de las cosas a las que te animo encarecidamente es que tanto si sientes que tu práctica es fácil al comienzo y más tarde encuentras dificultades, o por el contrario comienzas la práctica con dificultades y después sientes que es fácil, establezcas la intención clara y consciente de aprender de cualquier cosa que esté sucediendo. Lleva la mente al momento presente con una actitud de investigación. ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Puede que las cosas estén yendo sobre ruedas y sean fáciles. Nuestro cuerpo se siente cómodo y relajado y la mente está centrada y pacífica, haciendo aflorar múltiples comprensiones interesantes y liberadoras. O puede que la mente esté agonizando con memorias dolorosas, ansiedades exasperantes o aterrorizadas respecto a lo que sucederá en el futuro. O nuestro cuerpo contrae una enfermedad horrible. Todo esto puede pasar. Yo mismo he tenido estas experiencias, pero en vez de emborracharnos con las sensaciones y sentimientos agradables y fáciles, o refunfuñar, quejándonos y sintiéndonos miserables por pensar que no nos merecemos tener mala salud, si somos sabios, nos preguntaremos a nosotros mismos, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué lección está siendo aprendida de esta experiencia en particular? ¿Qué tiene esto que mostrarme? Pienso que es muy útil e importante al comienzo de cada día restablecer y reafirmar esta intención. Que cualquier cosa que suceda hoy, que cualquier cosa que suceda durante la meditación sentada o caminando, es mi intención aprender de eso, ya sea agradable o doloroso, esperado o inesperado, familiar o desconocido. Todo ello tiene algo que enseñarme, puede traer consigo muchas lecciones. Ya sea una enfermedad horrible, una rinorrea o una rodilla dislocada. Incluso me ha llegado a pasar estar con un hombre que de repente necesitó una operación de corazón durante un retiro.
Se fue para operarse un martes, volvió el viernes y finalmente acabó el retiro. Eso hizo que todo el mundo enfocara mucho su atención. De repente había un cojín vacío donde este compañero había estado. Todos éramos conscientes del hecho de que pendía de un bisturí en un hospital, que su corazón estaba siendo operado. Estaba justo ahí, una enorme enseñanza sobre la naturaleza dependiente y frágil del cuerpo. Justo ahí tuvimos todos una enseñanza sobre lo impredecible que son las cosas. No estoy tratando de vaticinar que las cosas serán físicamente peligrosas para cada uno de nosotros a medida que empecemos a practicar, pero tengo la esperanza de que seréis capaces de asumir lo que suceda y ver que incluso ser llevados o llevadas a un hospital durante el curso de un retiro no es un obstáculo para la comprensión profunda, no es un obstáculo para practicar el Dhamma. Como el compañero dijo después, allí estaba en el hospital y pensaba en los 50 de vosotros que estabais en el centro de retiro, y de este modo proseguí el retiro sentado en la cama de mi hospital. Cuando somos capaces de restablecer esta fundamental actitud correcta hacia nuestra experiencia, vemos donde la mente crea tensión, donde la mente crea dukkha o sufrimiento. La palabra palí dukkha significa literalmente aquello que es difícil de soportar o eso que es insatisfactorio. El concepto de sufrimiento es engañoso, porque la felicidad y la buena fortuna también pueden ser dukkha en cuanto a que las cosas pueden ser muy dulces y encantadoras, y exactamente tal como las deseamos, pero no pueden permanecer de esa manera, y entonces se convierten en una causa para el descontento. Puede que pienses que esta es una actitud realmente ácida hacia la vida. ¿Cómo puede ser la felicidad insatisfactoria? ¿Cómo puede ser la felicidad sufrimiento? Pero simplemente es así. Puede que en tu meditación hayas tenido algún tipo de maravillosa experiencia de gozo espiritual. La mente se sumerge en un estado de claridad, equilibrado, brillante y radiante, y piensas entonces: «Ah, esto es magnífico, esto es maravilloso, esto es lo que he estado deseando durante todos estos años. Mi mente está tan pacífica y clara y tan completamente contenta y radiante». Después, en la siguiente sentada, estás deseoso por volver a ese estado maravilloso, y te sientas y piensas: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Qué es lo que hice? Voy a tratar de repetir lo que hice antes, porque realmente quiero volver a ese estado. Y entonces te encuentras a ti mismo entretenido en artimañas, manipulando y tratando de recrear esa experiencia. El mismo hecho de que era tan deliciosa, tan maravillosa, tan perfecta, tanto más contribuye a nuestro enfado por no poder volver a ella. Bueno, creo que cuando la experiencia bonita surgió, había un poco de luz que procedía de la ventana, así que podría cambiar de posición para que llegue un poquito más de luz a mi cara, y tenía los cojines de meditación colocados de una forma tal que... y así sucesivamente. Hay una historia sobre León Tolstoy, no estoy seguro de si es una historia apócrifa o si sucedió de verdad, pero en todo caso tiene un gran valor. Tolstoy, además de ser escritor, era un acaudalado terrateniente ruso al que le gustaba ir al campo a recoger la cosecha de maíz junto a sus trabajadores. En una ocasión estaba fuera con su guadaña talando y cortando el maíz, y su mente se absorbió en un estado increíblemente maravilloso y gozoso mientras talaba rítmicamente el maíz. Era la experiencia más extraordinaria y bella que jamás había tenido, y cuando llegó el final del día, llegó a cortar acres y acres de maíz. Pensó: eso fue maravilloso, eso fue increíble, o el equivalente ruso para estas palabras. La historia cuenta que se pasó los siguientes 20 años de su vida cortando docenas de acres de maíz, tratando de lograr el mismo ritmo a fin de volver a tener la misma maravillosa experiencia, y que nunca llegó a conseguirlo porque siempre su actitud era: la quiero otra vez, tengo que tenerla, está justo ahí, en cualquier momento llegaré allí. ¿Y no será eso formidable? Esto muestra cómo incluso un estado agradable, bello y sano puede ser la causa de la insatisfacción, del descontento, y cómo puede hacer surgir las cualidades del apego y la posesividad. Os animo a que conscientemente desarrolléis la intención de querer aprender de lo que cada experiencia pueda enseñaros. Lleva la intención a tu mente al comienzo de cada día, ya sea que estés meditando formalmente, andando de una habitación a otra, desayunando o bebiendo una taza de té. Trata de encarnar este tipo de reflexión e investigación. Así desarrollamos el hábito de examinar nuestra vida.
Notamos los estados mentales que estamos experimentando, y siempre que la mente se mueva hacia la creación de dukkha, la creación del descontento, que generalmente se crea a partir de la queja, la preocupación o el pensamiento de que la vida no debería ser de este modo y que la felicidad ahora está fuera de nuestro alcance, nos damos cuenta de lo que está haciendo la mente, que está creando una queja. Está creando la idea de que la felicidad está en otra parte. La paz y la plenitud están en otra parte, en algún lugar que no es este, en el futuro, ahí fuera o la semana siguiente. Cuando te hayas dado cuenta de ese tipo de pensamiento, todo se hará más fácil. Simplemente puedes decirte a ti mismo, bien, ok, quizá las cosas vayan a ser más pacíficas y claras en unos pocos días, pero justo ahora este es el momento, está aquí, así es, este es el gran momento. Ahora es donde el Dhamma ha de ser realizado, y eso sucede cuando podemos ver cómo la mente crea anticipación o crea quejas, y cómo llega a percibir que el mundo está fuera del equilibrio o que no debería ser de ese modo. Podemos observar a la mente creando esa tensión y estrés, todo ese desequilibrio. Después podemos soltar. Nos entrenamos a nosotros y nosotras mismas a soltar en vez de alimentar esa sensación de falta de equilibrio. Una vez que hemos soltado, vemos las cosas claramente y nos podemos decir, por supuesto. ¿Cómo podría cualquier cosa estar fuera de su orden natural? ¿Cómo podrían las leyes del universo no operar adecuadamente en este momento en particular? Todo está funcionando según sus propias leyes naturales. No hay nada que esté yendo mal en este momento. Me gustaría compartir otra reflexión sobre la palabra dukkha. La palabra se compone de dos partes. Du, que significa erróneo o desequilibrado, fuera del orden o incorrecto, y akha, que está relacionada con la palabra inglesa axle, eje en castellano. El akha es el agujero que está en el centro de una rueda a través del cual se inserta el eje, así que la palabra dukkha se deriva de la imagen de una rueda que está desequilibrada. Algunos de vosotros puede que hayáis tratado de montar una bici cuya rueda no esté bien alineada, o habéis tenido la experiencia más común de que vuestro equipaje con ruedas o el carrito de la compra tiene una rueda doblada. Tu equipaje siempre golpea la cinta transportadora, o el carrito de compras se dirige hacia la estantería de los jugos de fruta o hacia la persona que está enfrente de ti. Esto es dukkha. Esto es la rueda que no gira adecuadamente sobre su eje y en consecuencia no funciona bien. Esto es un claro ejemplo de dukkha, las cosas fuera del equilibrio. Así que nos entrenamos para ser capaces de darnos cuenta de ese desequilibrio. La mente se dirige hacia la queja, hacia el anhelo sobre el pasado o sobre el futuro, arrepintiéndonos del pasado, sintiéndonos resentidos sobre el pasado o temiendo el futuro. Nos entrenamos en darnos cuenta de la actitud que la mente está trayendo al momento presente y nos entrenamos en soltar esa actitud. Cuando establecemos nuestra intención de trabajar con la mente, también deberíamos tener la intención de mantener una actitud de amabilidad. Generalmente pensamos que metta o metta bhavana es un tipo específico de meditación o visualización, pero yo prefiero, y creo que es más útil, establecer la actitud de la benevolencia como la modalidad de base con la que trabajar. En vez de ser metta una práctica de 5 minutos al final del día, como el caramelo de menta que te tomas después de la cena, debe ser justo la actitud a la hora de trabajar con la mente. Ya estemos haciendo meditación caminando o sentada, o simplemente tratando de llevar a cabo una determinada tarea, o comer de una forma consciente, metta es el tejido mismo, la sustancia misma de la actitud que necesitamos tener en cada momento, la actitud de la benevolencia. A medida que pasaban los años, Luang Por Sumedho solía señalarnos que el término inglés benevolencia tiende a implicar la necesidad de que nos tiene que gustar todo y tenemos que disfrutar con todo. Hablamos de tener benevolencia hacia todos los seres y Luang Por solía explicarnos que no entendemos adecuadamente lo que eso significa y tratamos de hacer que todo llegue a gustarnos. Pero amar no es lo mismo que gustar, ya que hay cosas que es imposible que nos lleguen a gustar. Si tienes un dolor de cabeza durante 3 días, o un tirón en un músculo, o una agonizante tensión en la rodilla, eso no te puede gustar. No es algo que nos pueda gustar. Asumir o pretender que tienes meta y tratar de forzarte a ti mismo para que te guste el dolor de tu rodilla, o el dolor de cabeza de 3 días, o que te guste una persona que te ha causado un gran daño, es exigirte demasiado a ti mismo. Y además,
te estás exigiendo la cosa incorrecta. La benevolencia no significa tratar de que nos guste lo que no nos puede gustar. Eso es lo mismo que tratar de probar algo amargo y fingir que de hecho es dulce. Necesitamos ser realistas y decir, este es un sabor amargo, esta es una memoria dolorosa, esta es una sensación dolorosa del cuerpo. Esto es lo que es. Meta no es tratar de que nos guste lo que no nos puede gustar, sino más bien aceptar total y radicalmente lo que está aquí. Si hay un sabor amargo, reconoce que es amargo. Esto es algo que puede ser experimentado. Tenemos una lengua y es capaz de percibir sabores. Hay sabores dulces, hay sabores ácidos, hay sabores amargos. Este es un sabor amargo. Esto es lo que es. No hay ningún problema. No es malo. Simplemente es un sabor que podemos experimentar. Aquí está. Es así. Así que esto es la cualidad de meta. Una aceptación radical, un reconocimiento sincero. Eso es lo que está aquí. Este es un dolor en el cuerpo o un sentimiento de arrepentimiento o una sensación de pena por la pérdida de un ser querido, o una gran variedad de diferentes experiencias dolorosas que podemos tener, psicológicas o físicas. Es simplemente ser capaz de reconocer, aquí está, esto es lo que está pasando, esto es lo que está siendo experimentado. No es agradable, no es delicioso, pero aquí está. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está siendo experimentado. Para nada hay algo malo en ello. Es simplemente lo que es. Es solo un sabor. Es solo un aroma. Es solo un estado de ánimo. Es solo una emoción. No estás tratando de dulcificarlo pretendiendo que lo amargo sea dulce, sino que simplemente lo estás reconociendo. Es amargo, pero está bien. Es triste, pero está bien. Hay pena, pero está bien. Hay una memoria dolorosa o un profundo arrepentimiento o un sentimiento de dolor o pérdida, pero podemos tener paciencia. Podemos ser amables hacia todo esto siempre y cuando no comencemos una lucha contra ello, o desarrollemos negatividad hacia ello o resentimiento hacia su presencia. Podemos estar en paz con ello. Nos podemos abrir y podemos reconocer que simplemente eso es una parte del orden natural. Fundamentalmente, le pertenece. En consecuencia, incluso aunque puede que haya algunas emociones o sensaciones dolorosas, no estamos creando dukkha alrededor de ello, así que hay dolor, pero no hay sufrimiento. No se le está asignando a eso ninguna etiqueta que ponga malo. Dukkha es una actitud de esto no debería ser de este modo, esto no es justo, esto no está bien, el universo está fuera de su orden natural en este momento. Cuando abandonamos esa actitud, establecemos la actitud de meta. Así que nuestra práctica es favorecer ese abandono, establecer la cualidad de la aceptación. Bueno, esto no es agradable, yo esto no lo pediría, pero está aquí. En el caso de nuestro amigo de América, que tuvo la angioplastia durante el retiro, no es lo que él hubiese deseado. Él no pensó para sí mismo, ¿cómo podría hacer que este retiro fuese más interesante? Ya lo sé. Tendré un ataque masivo de anginas y me iré de viaje al hospital. Eso hará que las cosas sean un poco más emocionantes. No tratamos de buscarnos más problemas, más dolor o más dificultades, sino de darnos cuenta de que si establecemos una actitud de benevolencia y de aceptación radical, esta actitud será capaz de estar alineada con el modo en que las cosas son. Llevamos nuestro corazón y lo armonizamos con el Dhamma. Esto es como es. Si tenemos esa actitud de aceptación como base para el modo en que estamos trabajando, eso se convierte en una base muy sólida para la concentración y la meditación de comprensión. Según mi propia experiencia, no puedes realmente desarrollar ningún tipo de concentración o comprensión interior a no ser que no haya una base de benevolencia. Así que en vez de ser meta algo así como un extra opcional, añadido como práctica secundaria, es más preciso verlo como los cimientos sobre los que se construye nuestra práctica. Es la actitud que se requiere para que podamos desarrollar verdaderamente la concentración y la meditación de comprensión. Si no tenemos esa cualidad de la aceptación, cuando tratamos de concentrar la mente, nos ponemos a luchar contra nuestros pensamientos o contra nuestras memorias o contra la mente que planifica. Nuestros pensamientos se convierten en el enemigo. Los pensamientos se convierten en cosas hacia las cuales sentimos resentimiento y rechazamos. Así que en vez de iniciar una contienda contra la mente que piensa, que habla, contra las memorias o las expectativas, desarrollas una actitud de amabilidad y aceptación hacia ellas.
entonces serás capaz de saber que un pensamiento es simplemente un pensamiento. No hace falta que lo sigas, simplemente puedes darte cuenta de que está ahí y dejarlo que se vaya. Puedes separarte de él. No es el enemigo, no es un intruso, no es una infección, no es algo erróneo. Hay un aforismo que se suele utilizar en nuestro mundo que dice: el fin justifica los medios. Pero en el budismo podemos reconocer que el fin y los medios están unificados. El Buda reconoció que es imposible desarrollar paz mental utilizando un método agresivo y contencioso. Si quieres paz, la paz ha de ser tu método. Si quieres claridad, entonces la claridad ha de ser tu método. Si quieres llegar a un estado de enfoque mental y calma, el esfuerzo tiene que incorporar la calma, así como otras cualidades positivas que la hacen posible. Si tratas de llegar a la calma atacando a tus pensamientos, si conviertes tus pensamientos y emociones en el enemigo, la mente se convierte en un campo de batalla. Si quieres llegar a un fin pacífico, debes usar medios pacíficos. Si quieres tener una mente que permanezca en la benevolencia, debes utilizar la benevolencia como modo de trabajo. Piensa por ti mismo. Wake up.